Hola, bienvenidos a Socialarte. ¿Quieres conocer 9 productos que pueden mejorar tu fotografía y cambiarla y que cuesten menos de $100 cada uno? Entonces, no te separes. Normalmente creemos en fotografía que siempre necesitamos herramientas extremadamente costosas para lograr imágenes poderosas. Y no siempre es así. A veces con cosas muy pequeñas y muy económicas como las que les voy a presentar hoy, hacen una gran diferencia al momento de tomar fotos. Por ejemplo, los geles de corrección que tenemos aquí en este momento nos pueden ayudar a equilibrar las temperaturas del color. Y ustedes se preguntan, ¿y eso es necesario? Sí, es muy necesario, sobre todo si trabajan con fotografía con flash. Normalmente la temperatura del color, si estamos haciendo fotografías en exteriores, es totalmente diferente a la de nuestro flash. Por ejemplo, vean estas dos fotos, una al lado de la otra. Una tomada sin el gel de corrección y la otra tomada con el gel de corrección. Y fíjense que la que tiene el gel de corrección se integra muchísimo mejor la persona a la que le estamos tomando la foto con esa iluminación a la escena. Entonces, si te gusta hacer fotografía a ti con flashes y vas a hacer cosas en exteriores, es lo ideal. Cargar con esto, que es bastante económico, un tape con lo cual lo puedas pegar. Preferiblemente, yo les digo de una vez, eso no lo voy a poner aquí porque eso no va a cambiar la calidad de sus imágenes, pero sí les recomiendo que utilicen algo especial para eso y que no deje residuos en sus flashes. Y en este caso, el gaffer tape es lo mejor que hay. Así les van a durar más su equipo y también su filtro. De todas maneras, allá abajo en la caja de descripciones les vamos a dejar el link de cada uno de estos productos para que ustedes, si consideran que les puede ayudar, lo puedan adquirir. Una de las maneras de diferenciarnos cuando estamos trabajando con iluminación externa también es a través de utilizar geles creativos, como los que tenemos aquí, que me van a permitir a mí pintar de color azul, verde, magenta. Este tiene un poco de colores que de verdad que es increíble para poderlo utilizar y que te van a dar resultados totalmente diferentes. Nosotros los utilizamos muchísimo y en verdad hacen una gran diferencia al momento de hacer fotografía cuando queremos pintar con color. Y yo sé que algunos dirán, bueno Arturo, pero hay otras alternativas como papel encerado. Eso no está hecho para aguantar calor ni tampoco para aguantar los disparos de los flashes. Yo les recomiendo, ustedes tienen equipos que quieren conservar y que quieren que les duren el tiempo, que utilicen productos diseñados para fotografía. Esto es extremadamente económico. De verdad no vale la pena arriesgar sus equipos por utilizar algo más económico que eso. Y que de paso no le va a dar la intensidad del color que ustedes están buscando. En tercer lugar, tenemos ese equipo que yo llamo nunca salga sin él, que no es otra cosa que el Mixbook. Esta es una pequeña luz LED que te permite, mira, ya está encendida el último golpe que se metió, que te permite simular muchísimos geles, prácticamente cualquier color del espectro, y que se convierte en el auxiliar de iluminación más importante que podamos tener. Por ejemplo, yo voy a un restaurante, veo la temperatura del color del lugar, la igualo con esto y ya sé qué tipo de geles voy a tener que utilizar en mis flashes o en mi iluminación externa, solamente llevando este aparatico. Ah, no, quiero hacer algo creativo, también lo puedo hacer. Esto cabe en un bolsillo, la batería le dura bastante y su intensidad es bastante buena también, fíjense. Y lo mejor es que cuesta también menos de $100. Por ejemplo, también les puede ayudar muchísimo para hacer cosas creativas en video y en fotografía. Nosotros le prendemos y le ponemos algún color azul, magenta, el que queramos, y hacemos un video pasando la luz por encima del producto. O sencillamente trabajamos con luz blanca y hacemos fotografías en un restaurante con él, para acentuar un punto específico de la comida que estemos fotografiando. En fin, limitaciones ninguna. Lo único que van a tener que tomar en cuenta es que obviamente su potencia es acorde a su precio. De todas maneras, si quieres conocer todas sus funciones y también conocer la maravillosa aplicación que desarrollaron para ello, aquí arriba te dejo un link de un video que hicimos de él hace un año. El siguiente es un producto que yo considero que está entre los 3 más subestimados por todos los fotógrafos del mundo. Y no es otra cosa que el Cinefoil. Y bueno, no voy a utilizar este, pero tenemos uno por ahí que hemos utilizado varias veces, que es este que tengo aquí enfrente de mí. No sé cuántas veces lo he utilizado y lo seguimos utilizando para hacer de todo. Fíjense que hasta unos agujeros le hemos abierto.
Fíjense, por lo menos me sirve para hacer este tipo de efectos utilizando una luz dura. O puedo agarrar cualquier pedazo y utilizarlo como si fuera un cono para focalizar aún más la luz. Aquí lo estoy utilizando en este caso con el Mixbook, pero lo pueden utilizar con un flash perfectamente. De hecho, muchas veces lo he utilizado de esa manera y he logrado hacer el efecto de manera perfecta. Entonces fíjense, yo con este pedacito tan pequeño puedo embanderar de manera que tape la cantidad de luz o sencillamente mostrar solamente un pedazo o dejar que pase completo. O inclusive proteger también a mi lente de que no le entre el flare de otra luz. Y ustedes se preguntarán, ¿y tiene que ser el cinefoil? Bueno, sí. Primero porque tiene una manejabilidad parecida, lo dije bien, al papel de aluminio. Segundo, es de un color negro mate, lo cual impide también la reflexión de la luz y lo puedo utilizar de cualquier forma. Lo puedo adaptar, lo puedo doblar y después sencillamente lo guardo y lo vuelvo a utilizar las veces que sea necesario. Yo, por ejemplo, tengo con este rollo, que es el más económico, cerca de 2 años y todavía le queda mucho más de la mitad. Por favor, eviten cosas que se puedan quemar. Esto aguanta altas temperaturas, está diseñado para eso y no se van a ahorrar muchísimo dinero por estar utilizando papel de aluminio. Y recuerden que les puede salir muy caro porque pueden perder un equipo por eso. Otro producto que la gente cree que es nada más para fotografía de paisajes es el filtro polarizador que tengo yo aquí, ¿no? Este me sirve para muchísimas más situaciones, sobre todo para controlar los brillos. En fotografía de productos se utiliza también bastante, sobre todo para evitar esos reflejos o hacer polarización cruzada. Hay de diferentes marcas, hay de diferentes modelos, obviamente. Nosotros utilizamos los polarizadores circulares, los cuales te permiten a ti, no de forma lineal, sino de forma graduada, establecer la cantidad de polarización que tú quieres en esa imagen. Como todo en la vida, bueno, lo barato no siempre es lo mejor. Traten de buscar algo que tenga buenos reviews, sea en las páginas de compra que ustedes utilizan normalmente, Amazon, VIH, Casanova Foto, donde ustedes estén. Porque si se buscan uno muy económico que cuesta 2, 3, 5, 10 dólares, normalmente eso traen problemas de aberración cromática bastante grandes, sin contar también con el excesivo viñetado que van a dar. De todas formas, nosotros hicimos un video también utilizando filtros polarizadores donde les enseñamos cómo hacerlo correctamente. Porque algunas veces compramos y lo usamos y pensamos que no hace el efecto que nosotros queremos y es porque no lo estamos utilizando de manera adecuada. De todas maneras, el link se lo dejo aquí arriba también. El siguiente producto se refiere a este aparatico que tengo aquí, que no es otra cosa que el Color Checker. También está el Spider Checker, del cual también hicimos un review y que les aconsejo a aquellas personas que no sepan de qué se trata esto, que vayan y lo vean también. Este cuesta más de 100 dólares. Este no cuesta menos de 100 dólares, pero hay diferentes alternativas como la que les estoy mostrando yo ahorita a ustedes, que sí se consiguen por precios inferiores a ese. Lo otro es que hay una cosa que no puedes hacer a través del balance de blancos. Que este tiene dos funciones. Aquí tienen el de balance de blancos y aquí tienen el de corrección de color. Este es importantísimo. ¿Por qué? Porque es bastante sencillo. Cada óptica y cada cámara tiene su fórmula de color. Por ejemplo, ustedes agarran dos cámaras, la Canon 90D por decir una con el 50mm 1.8 y agarran la Canon R con el 50 1.2 y van a tener dos fotografías con colores totalmente diferentes. Y eso que estás hablando de que el fabricante es el mismo tanto para las ópticas como para las cámaras. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, es que cada fabricante tiene su receta de color. Ni hablemos si estamos tratando con diferentes fabricantes. Por ejemplo, que ustedes estén haciendo una boda con un ayudante y ese ayudante tenga una Sony y tú tengas una Canon. Entonces, la forma más sencilla de poder establecer de que todos los colores sean iguales es a través de una carta de colores. Les repito, para que vean y entiendan el procedimiento, no dejen de ver el video que tengo aquí arriba. Otra cosa que deben de tomar en cuenta y por lo cual esto cuesta un poquito más de 100 dólares es que si compran la cartulina que es totalmente descubierta, obviamente el efecto del sol o los dedos de uno, la grasa de la mano, van a terminar degradando esos colores poco a poco. Entonces, si está en la medida de sus posibilidades, les recomiendo este. Si no, hay varios, muchísimos, por debajo de 100 dólares. Ah, no, es que yo soy nada más fotógrafo de luz natural, o sea, soy Team María Betania. Bueno, para ti también hay una solución para que hagas mejores fotos. A ver, este que está aquí. Y no es otra cosa que un rebotador. Rebotador y difusor al mismo tiempo, ¿no? No es
un difusor para fotografía de producto, pero puede funcionar bastante bien. A mí me encanta este de Westcott porque tiene las dos opciones de manera separada. O sea, no tengo que estar desarmando uno para poder tener la opción del difusor, que lo tengo aquí separado como ustedes pueden ver. Entonces, este me va a permitir a mí hacer bastantes cosas en exteriores sin necesidad de un flash en un momento dado. Y si no me crean, vean esta foto sin la luz del rebotador y esta con la luz del rebotador. Fíjense, ¿ven? Puedo rellenar un poquito las sombras que tengo en el cuello o sencillamente no rellenarlas. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer fotografía es controlar la luz. Y definitivamente esta es la manera más sencilla para poder controlar la luz continua, ya sea la solar o la artificial, no importa. Y en el caso que estén haciendo fotografías en exteriores, permíteme, perdón por el ruido, pero es que esto lo hacen, es inevitable. Están haciendo fotografías en exteriores con luz dura y tienen esas sombras muy pronunciadas, bueno, utilizando un difusor de manera de que pase primero por aquí y después ilumina a la persona, eliminan ese problema de sombras también. Entonces, si tú estás pensando en comprarte un nuevo lente y todavía no tienes un rebotador que sea rebotador y difusor, yo te aconsejo de verdad, si quieres cambiar tu fotografía, es que primero inviertas en esto, que de paso es extremadamente económico. Y bueno, ya que estamos hablando de difusores, ¿por qué no hablar de este difusor que es maravilloso también, que es el de Rosco? En este caso es el E215, creo, si mal no me equivoco, déjame revisar, E216. Él viene en rollo, que cuesta un poquito más de $100, no mucho más, pero también viene en láminas, que es bastante económico. Y créanme, si ustedes quieren hacer fotografía de productos, sobre todo de aquellos que son reflectantes, por ejemplo botellas, hace una diferencia que no es una diferencia, es la diferencia. Vamos a verlo con estas dos fotos. Aquí tengo una iluminada directamente con el strip exclusivamente y en la otra le puse este difusor por delante. Hasta visualmente vemos una textura diferente en la botella utilizándolo o no. De hecho, cualquier fotógrafo de producto que está muy de moda ahorita, porque obviamente la gente está desarrollando ahora páginas web y quieren tener sus fotografías bien realizadas, prácticamente todos que trabajen de manera seria con este tipo de fotografías utilizan este tipo de difusores. Les repito, aquí tienen, por ejemplo, el kit que vende la gente de Rosco, que tiene diferentes tipos de difusores. Les puede servir a usted como guía para que lo puedan utilizar y que después determinen, oye, me gusta este. Y si compras o haces la inversión en uno más grande que sea un rollo de ese modelo. Pero créanme, con estos que también vienen en kit puede resolver muchísimas cosas. Y por último, pero no menos importante, tenemos al señor paraguas. Pero no un paraguas para la lluvia, un paraguas para iluminación. Si ustedes están trabajando con fotografía con flash, voy a hacer algo que Conchita me decía, nunca hagas. No abras un paraguas dentro de la casa, que eso trae mala suerte, pero yo lo voy a abrir. Estos paraguas son súper necesarios, sobre todo si estás empezando en la parte de iluminación. Son extremadamente económicos. Obviamente no vas a tener tanto control sobre la dirección de la luz, pero dan una luz bastante hermosa. Búsquense uno que puedan quitarle la parte negra y que puedan utilizarlo tanto por la parte blanca como translúcido, de manera de poder disparar a través de él, como también que puedas rebotar dentro de él y puedas iluminar. Esto definitivamente también es uno de los productos más subutilizados, sobre todo por fotógrafos bastante avanzados. Y créanme, les puede ayudar muchísimo a lograr resultados increíbles desde el principio. Bueno, en definitiva, creo que hay bastantes productos que te pueden ayudar a ti a mejorar tu fotografía y donde no vas a tener que hacer un gran desembolso. Ojo, existen muchísimos más, pero esto es lo que yo considero los más importantes y que en verdad van a tener un impacto inmediato en la calidad de sus imágenes. Y que créanme, va a ser una gran diferencia en el resultado final de ellas. Y yo les voy a recomendar algo. Sé que siempre existe la tentación de, por ejemplo, en vez de comprar unos geles que son hechos para fotografía o para video, agarrar y decir, bueno, yo voy a agarrar papel celofán rojo y voy a pintar con eso. Y el resultado, créanme, no es lo mismo. No consigues la saturación ni la intensidad del color que puedes conseguir comprando esto, que al final de cuentas es bastante económico también y que te va a ayudar a lograr los resultados deseados de una vez, sin caer en la frustración. Oye, vale, que yo lo pinté, pero que la cosa no funcionó. Yo como que no sirvo para ese tipo de fotografía. Y no fue eso, sino que sencillamente utilizaste las herramientas no adecuadas. Les repito,
Por ejemplo, en el caso del cinefoil, muchísima gente dirá, no, vale, yo resuelvo con papel de aluminio, hasta que se les queme el papel de aluminio o que estropeen el equipo que están utilizando para iluminar. Entonces te vas a dar cuenta que esto es extremadamente económico y que te ayuda a proteger las inversiones que has hecho más fuertes en tus equipos de iluminación. Pero bueno, no quiero nada más mostrarles a ustedes lo que yo considero. Si ustedes están utilizando alguna herramienta que también esté por debajo de $100, por favor, escríbanos abajo en la caja de comentarios, que nos interesa también aprender y que todas las personas que los lean puedan también nutrirse de las experiencias de ustedes. Y bueno, si has realizado alguna foto utilizando alguna de estas herramientas que les mostré hoy y las quieres compartir con nosotros, no dejes de hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video. Bueno, está sincronizado. En segundo lugar, vamos a tener los geles creativos. Cuando quieran. Una de las maneras de diferenciarnos al momento de trabajar con flashes o iluminación externa es utilizar color. Y aquí llegó el color. O sea, los geles... Muy antes. Sí, un poquito antes. Ok. En tercer lugar, tengo ese equipo que yo lo llamo nunca salga sin él. Okay. En tercer lugar, tengo el equipo que yo lo llamo nunca salga sin él. Que no es otra cosa que este gel que está aquí. Este gel. La cagué yo. En tercer lugar, tenemos ese equipo que yo llamo nunca salga sin él. En tercer lugar, tenemos el equipo que yo llamo nunca salga sin él. Casi. Estás fallando tú. Sí. ¿Por qué me miras así con cara de gafa? ¿Qué pasó, loca? No sé, se está viendo así. Está viendo con cara de loca, ¿sabes? Así, así, mirándome así. Yo me vi cuando estaba así yo. ¿Qué le puedo decir? Para esa vaina.